Floricanto presenta. Número 534, del compendio del Catecismo. Y no es un número cualquiera, porque con este número de hoy, 534, comenzamos la cuarta parte del Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, también el compendio, por supuesto, se divide en 4 partes. La primera, referente a la fe. La segunda, referente a los sacramentos y a la liturgia. Y la tercera, referente a la moral, a los mandamientos. La cuarta se refiere a la oración. Y el título que tiene esa cuarta parte es la de la oración cristiana. Y primero lo introduce con una pregunta pues muy básica, que es ¿qué es la oración? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es la oración? Y responde a esta pregunta 534 de la siguiente forma. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Bueno, como veis, este punto tiene 3 frases y vamos a dividir un poco la explicación conforme a cada una de esas afirmaciones que se hace. La pregunta, la primera, cuando dice que la oración es una elevación del alma a Dios, o también la petición de dones a Dios, ¿no? A ver, es muy importante para entender qué es la oración, es decir, a ver, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Desde dónde rezas tú? ¿Desde qué situación existencial? ¿Cómo te planteas tú delante de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo te ves tú ante Dios? Porque eso va a ser determinante para entender qué es la oración. Entonces, aquí lo que la Iglesia nos quiere explicar en el Catecismo de la Iglesia Católica es nuestra conciencia de humildad delante de Dios. Eso es básico. Si no hay una conciencia de humildad delante de Dios, ¿cómo vas a hacer oración? Solo desde un corazón humilde uno se puede dirigir a Dios. Por eso dice que es la elevación del alma a Dios. Uno eleva su alma a Dios porque se siente atraído por Él, por su infinita belleza, por su bondad, por su misericordia. Él eleva su alma a Dios. También dice que es la petición de bienes conformes a la voluntad de Dios. Hombre, es que el hombre, no, lo lógico, no hay que pensar que eso suponga ser egoísta, no, es que lo lógico es que el hombre pues, sea un mendigo delante de Dios. Esa es una expresión de San Agustín muy, muy hermosa. Dice, el hombre es un mendigo de Dios. ¿Qué pide el hombre? Dice, pido limosna, a ver, estás pidiendo a Dios. El hombre necesita de Dios, es un mendigo de Dios. Luego, punto primero, clave. ¿Desde dónde oro? ¿Cuál es mi punto de partida, ¿no?, para hacer oración? Mi conciencia de pequeñez y de necesidad de Dios. Sin eso es imposible orar bien, ¿no? Y además también necesitamos que nos enseñen a hacer oración, porque no se nace sabiendo hacer oración, se aprende a hacer oración. Igual que se aprende a hablar, un niño aprende a hablar, ¿no? Bueno, también hay que aprender a orar. Y dice Romanos 8:26, una expresión, que el hombre no sabe pedir a Dios lo que le conviene, no sabemos orar. Y viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda para enseñarnos a orar, para poner las palabras adecuadas, para poner también los sentimientos adecuados para que nuestra oración pues, sea conforme a Dios, ¿no? La segunda frase dice que la oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Anda, qué sorpresa esta expresión. Yo pensaba que la oración era cosa mía, en primer lugar. No, no, aquí te dice, la oración es un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Cuando tú te dispones a orar, aunque no te hayas percatado de ello, es porque Dios ha salido a tu encuentro y ha suscitado en ti esa conciencia, ese deseo de hacer oración, ¿no?, siendo siempre la iniciativa de Dios. Aquí la oración se puede explicar de la siguiente manera. La oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Lo de la sed del hombre lo entendemos, yo creo que lo debiéramos de entender más fácil, ¿no? O
sea, el hombre tiene sed de Dios, porque en su condición humilde y pequeña necesita plenamente de Dios. Tenemos sed de Dios, pero también Dios tiene sed del hombre, porque aunque Dios no tenga necesidad de nosotros, sin embargo sí nos ha amado gratuitamente. Y cuando alguien ama, pues se hace vulnerable a la respuesta de amor. Entonces, es como un padre que podría no haber tenido hijos, sí, pero cuando ha tenido hijos, que espera de ellos esa respuesta de amor. Entonces, el hombre tiene sed de Dios, pero también Dios tiene sed del hombre. Y la oración es el encuentro de esa sed de Dios y de esa sed del hombre. Hay una frase también, otra más, cuantas citamos, de San Agustín, que es el autor más citado del Catecismo. Dice él: Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Es una expresión redonda. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Dios está deseando encontrarnos con nosotros, pero también está deseando de que nosotros también lo estemos deseando. Esto es lo que significa, ¿no? Esa expresión es lo que pasa, por ejemplo, en el pasaje de la Samaritana. De la Samaritana, que allí Jesús va preparando el corazón de aquella mujer. ¿Os acordáis de ese pasaje inolvidable de San Juan, ¿no? En el que le va educando el corazón de la samaritana para que ella caiga en cuenta de que en el fondo tiene sed de Dios. Y ella dice: yo vengo a este pozo, ya, pero este pozo es beber para volver a tener sed. ¿Dónde beberé yo algo que me sacie plenamente? Solo Dios puede saciar plenamente tu corazón, samaritana. Jesús tenía sed de ti y te estaba esperando en el pozo, pero te está ayudando a entender que tú tienes sed de Dios. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Bueno, seguimos este punto y luego dice que la oración cristiana es una oración trinitaria. Es trinitaria, es una alianza entre Dios y el hombre, ¿no? Hace una oración, una alianza entre el Padre y el Hijo. ¿Bien? Realizada gracias a que el Espíritu Santo es el que hace posible esa alianza. El Espíritu Santo nos introduce en la intimidad de Dios. Y entonces hace que nuestra oración sea trinitaria porque, introducidos por el Espíritu Santo, nos dirigimos al Padre en Jesucristo. O sea, Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Y es el Espíritu Santo el que a nosotros nos da el don de poder conectar con Dios, ¿no? En la oración y poder tener esa comunión de expresión con Él que le llamamos oración.